Hoy vamos a hablar de los temas más escalofriantes. Descubriremos qué sucede en los velorios donde lo paranormal se manifiesta. Funerales y funerarias donde las cosas extrañas y demoníacas se hacen presentes antes de que un difunto sea sepultado. Y panteones siniestros donde no solo se ven niños corriendo durante la noche, o se escuchan pequeñas risitas que despiertan a los veladores de los cementerios que por lo regular siempre se sienten vigilados. ¿Recuerdan la dinámica pasada? Para los que no estuvieron, les pedí que me ayudaran a ponerles nombre a estos dos fantasmitas que tengo a mi lado. Y ha llegado la hora de bautizarlos. Con 10 votos a favor y 1 en contra para él, le llamaremos Beetlejuice. Por decisión unánime, ya que todos los demás nombres valen un voto, la bautizaremos a ella como la viuda. Muchas gracias, amigos, por participar. Así que sin más, bienvenidos a Escalofríos. En esta ocasión tenemos un relato de esos que ponen los pelos de punta, no solo por lo paranormal que encierra, sino también por la cruda realidad que lo precede. Se trata del testimonio de Carmen, una mujer que llegó a nosotros con una historia que la atormentaba desde hace varios años. Nos confesó que durante mucho tiempo dudó si contarla o no, pero finalmente decidió que era necesario que alguien más supiera lo que vivió, pues cargar con ese secreto la estaba consumiendo por dentro, pero no solo a ella, sino a todos los que tuvieron la mala suerte de asistir a ese velorio. Carmen cuenta que para cuando todo esto ocurrió, tenía 32 años y llevaba casi una década casada con Raúl, un hombre que desde los primeros meses de matrimonio le demostró que la vida junto a él sería un infierno. Con lágrimas en los ojos recuerda cómo aquel hombre que durante el noviazgo parecía amarla con toda el alma, se transformó en su peor pesadilla una vez que intercambiaron anillos frente al altar. Y es que Raúl tenía dos caras completamente opuestas. Durante el día, cuando estaba en presencia de otras personas, se comportaba como el esposo perfecto, atento y cariñoso con Carmen. Pero cuando llegaba la noche y se quedaban solos en casa, se convertía en un demonio que la maltrataba tanto física como emocionalmente. Carmen describe con detalle cómo aquellas manos que en público la acariciaban en la intimidad del hogar se convertían en puños que la golpeaban sin piedad cada vez que él consideraba que había hecho algo malo o mal. Para aquel entonces, Carmen no tenía trabajo, pues Raúl se lo había prohibido, alegando que su lugar estaba en la casa cuidando de él y del hogar solamente. Esta situación la mantenía completamente dependiente de su esposo, sin dinero, ni manera de escapar de esa relación que la estaba destruyendo poco a poco. En muchas ocasiones contempló la idea de huir, de irse corriendo, pero el miedo y la falta de recursos la mantenían atrapada en ese matrimonio infernal. Las cosas empeoraron cuando Carmen comenzó a sospechar de que Raúl le era infiel. Empezó a notar cambios en su comportamiento. Llegaba más tarde a casa y en cuanto llegaba, se bañaba apenas entraba y siempre traía excusas diferentes para justificar sus ausencias. Al principio pensó que tal vez estaba siendo paranoica, pero como bien dicen, mente de loca no se equivoca. Con el paso del tiempo, las evidencias se volvieron imposibles de ignorar. Cuando Carmen finalmente confrontó a Raúl sobre sus sospechas, este reaccionó con una violencia que superó todo lo que había experimentado antes. Aquella noche, él la golpeó tan brutalmente que pensó que no viviría para contarlo. Fue entonces cuando le confesó con una sonrisa cruel en el rostro que efectivamente tenía otra mujer y que ésta le daba cosas que ella jamás podría darle, dichos de ese tipo de gente. Durante meses, Carmen tuvo que soportar las humillaciones constantes de su esposo, quien ya ni siquiera se molestaba en ocultar su infidelidad. Llegaba a casa oliendo a perfume ajeno y con una expresión de satisfacción que a Carmen la llenaba de odio y de dolor. Pero lo que más la inquietaba era que había algo diferente en él, como si aquella otra mujer hubiera cambiado su esencia de alguna manera extraña
que Carmen no lograba comprender del todo. Lo que ella no sabía era que los días de su esposo estaban contados, pero antes de que su fin llegara, ocurrió un evento inesperado. Mientras compraba en el mercado del pueblo, se le acercó una señora a decirle que conocía al amante de su esposo y que eso no era todo. Le advirtió que tuviera cuidado porque en realidad esa mujer era una bruja con muchos años de edad y que solo tenía la apariencia de una joven por todo el mal que había hecho. Y es que ella sabía muy bien cómo absorber la juventud de las personas. Carmen se quedó impactada con semejante revelación. No supo qué hacer con tanta información. De hecho, confesó que con lo cruel que era su esposo, no dudaba de que aquello fuera verdad. El mal termina atrayendo más maldad, es lo que ella considera. Finalmente, llegó aquel día en el que aquel infierno que ella vivía encontró el fin con el fallecimiento de su esposo, el autor de tanto tormento. Las causas de su deceso no fueron esclarecidas, pues lo hallaron sin vida a mitad de la calle después de que una fuerte tormenta pasara por su pueblo. El cuerpo estaba empapado y cubierto de lodo, como si extrañamente ahí lo hubiesen arrojado, o como si tratara de regresar a casa bajo el agua y se desplomara. Fueron muchas las teorías que rondaron alrededor del fallecimiento de su esposo. Lo inquietante fue lo que aconteció después. Cuando a Carmen le dieron la mala o buena noticia, claramente fue un gran impacto, pero por dentro el alivio la inundó. Por fin podría tener una vida normal. En cuanto al dinero guardado, no le solucionó la vida, pero sí le ayudó para empezar de nuevo. Pero lo que Carmen no se imaginaba era que el velorio de su difunto esposo no sería como cualquier otro. Si bien pagó una gran suma de dinero para que todo fuera perfecto y con buenos detalles de decoración, no sentía ni la más mínima tristeza ni nostalgia por haber perdido a su compañero de vida, o prácticamente a su tormento. En aquel momento, se acercó al ataúd que yacía en la sala de la casa donde ambos vivían. La gente lo rodeaba sentados en sillas como es normal. Carmen analizó el cadáver por varios minutos hasta que notó que de repente el cuerpo o el rostro de su esposo comenzó a sudar. Eso no podía ser posible. Pero entonces recordó una creencia que le enseñaron sus abuelos. Según estos, cuando un cadáver empieza a sudar, es la señal de que su alma no se encuentra en paz y que tocar el líquido que desprendía la piel era sumamente peligroso. Curiosamente, la única que podía ver eso era ella, pues le preguntó a otros familiares sobre aquellas gotas de sudor y ninguno pudo decirle que veía lo mismo. La situación cambió cuando llegó una mujer tan descarada como peligrosa. Y sí, se trataba de la amante de su esposo. Había llegado a su velorio, la bruja con la que tenía encuentros íntimos con más frecuencia que con su misma esposa. Esa bruja no hizo contacto visual con nadie. Solo llegó directo al ataúd y colocó la mano sobre la madera, dándole una última mirada al hombre que le dio tanto placer. Era la primera vez que Carmen la veía en persona. Todo ese tiempo se la habían descrito. Sin embargo, no sintió rencor hacia ella, pues sospechaba que la autora de la muerte de su esposo era la misma con la que la engañaba, aquella bruja. Y francamente no podía reprocharle nada a la mujer que le dio la libertad con la que soñaba, el escape de aquellas noches en que las lágrimas no cesaban. Finalmente, la mujer se acercó a Carmen solo para decirle que su esposo no descansaría en paz. Y sí, le terminó confirmando sus sospechas por haber visto el sudor. Al escucharla, no sintió impresión ni mucho menos. De hecho, el que su difunto esposo no tuviera paz ni siquiera después de fallecer le producía una especie de alegría que debía ocultar, pero también disimular ante todo el mundo, incluso ante la bruja. No lo sé, tal vez era rencor, satisfacción o alivio. Otro detalle bastante curioso es que a pesar de lo descarada que parece la escena, esa misma mujer le dijo que debía buscar ayuda, o de lo contrario, el alma o espectro de su difunto esposo quedaría impregnada en la casa y vagaría ahí por toda la eternidad. Con eso a Carmen le quedó claro que ni siquiera ella quería ayudar al hombre que eventualmente desvivió.
Aunque Carmen no pudo confirmarlo con hechos ni con pruebas, su corazón le dice que fue ella. El velorio transcurrió con inquietud hasta que llegó el momento en que debían llevarse el ataúd al cementerio. Pero algo muy extraño sucedió. De pronto, Carmen veía al cadáver hacer amagues tratando de respirar e incluso de abrir los ojos, cosas que solo ella presenciaba pero ya no le importaban. Al fin y al cabo, ya estaba ahí adentro. De hecho, nos dijo que en una ocasión estuvo a punto de gritarle maldiciones al cuerpo ya sin vida dentro del cajón, pero se contuvo para que nadie pensara que había perdido la razón o la cordura. Fue tanto el rencor y odio que sentía por ese hombre que ni siquiera se molestó en ir al cementerio. Solo le dijo a sus familiares que se quería quedar en casa, porque no se sentía bien. Nadie protestó. En el fondo también la familia sabía cómo la trataba. Sin decir palabras, su familia ya sabía el tipo de vida que vivía con su esposo. Ese fue el día en que su libertad finalmente llegó, y decidió que por nada del mundo visitaría a ese hombre ni siquiera para aventarle sus últimas flores antes de que lo cubrieran de tierra. De hecho, dio gracias al cielo por no quedar embarazada, algo que le regresaba aún más la calma por todo lo que conlleva. Meses después todo se confirmó. El espíritu de su esposo comenzó a aparecer en la casa. Primero fueron leves ruidos o murmullos en su cuarto que decían su nombre de una forma apenas perceptible, pero también la aparición de una sombra inerte que no hacía nada, solo se quedaba ahí estática, mirándola desde la oscuridad, justo ahí, a un lado del guardarropa. Luego, cuando finalmente reunió la fuerza para hablar, le pedía a Carmen que lo ayudara, que necesitaba trascender y un montón de cosas más para persuadir a la mujer que tanto hizo sufrir, a veces en sueños, a veces en pequeñas manifestaciones imperceptibles, pero que claramente ella sentía. ¿Qué hizo Carmen? Decidió poner la casa en venta y mudarse con sus padres, quienes le abrieron las puertas con mucho cariño. Sin embargo, nuestra protagonista nos contó que hasta el sol de hoy, aquella vivienda se ha vendido al menos 2 veces más, porque simplemente los dueños no duran ahí ni siquiera un año, porque son atormentados por el espectro de su esposo, quien no solamente pide ayuda, sino que quiere a Carmen de vuelta. Los dueños recientes describen que la situación se ha tornado demoníaca o incontrolable, porque no solo las cosas se mueven o azotan las puertas cuando menos se lo esperan a mitad de la noche, sino que a veces, cuando encienden la radio para escuchar las noticias o cualquier cosa, en el fondo, en aquella estática que de pronto inunda las estaciones de radio, se escucha a alguien que clama por Carmen. Pero no solo eso. De vez en cuando se escuchan maldiciones, groserías o frases que le pondrían los pelos de punta a cualquiera. Entre ellas, los nuevos dueños juran escuchar: te voy a matar. Estoy esperando tu alma, maldita. El día que regreses, arderás en el infierno conmigo. Sin embargo, Carmen cree que a lo que de verdad se le debe tener miedo es a los vivos, pues nunca más volvió a ser visitada por el espectro de su esposo. Quizás se trate de una maldición, de un encierro en aquella casa que el alma de ese hombre debe penar. No lo sabemos. ¿Tú qué opinas? Carmen tuvo muchas oportunidades de acudir con espiritistas, brujas blancas y demás personas, para tan siquiera intentar darle descanso al alma atrapada de su difunto esposo, pero no lo hizo y nunca lo hará. El dolor que sintió por todo el daño y las humillaciones por parte de ese hombre, dijo, deben ser pagadas. Actualmente, hace apenas un par de meses, los últimos habitantes han decidido irse de ahí, pero se sabe que una familia está interesada en comprar esa casa, pues sigue siendo una casa muy bonita. Así que si estás a punto de comprar una casa nueva en el Estado de México, ten mucho cuidado. Posiblemente se trata de la casa de Carmen. En esta ocasión compartimos con ustedes un relato que nos llegó hace algunas semanas y que después de leerlo
definitivamente tengo que compartirlo con ustedes, pues representa una de esas historias donde el amor puede convertirse en la peor de las maldiciones. Nos muestra que a veces es mejor dejar ir lo que ya está escrito, porque si intentas regresarlo del más allá, posiblemente ya no regrese la misma persona. Se trata del testimonio de Andrés, un hombre de 34 años que nos cuenta cómo su amor lo llevó a tomar una decisión que lo acompañará para siempre. Su historia comenzó hace 18 años, cuando él tenía apenas 16 y vivía con su madre en un pequeño pueblo de Nuevo León. Su madre era la única familia que le quedaba en este mundo. Su padre había fallecido cuando él tenía apenas 8 años, víctima de un accidente laboral que dejó a madre e hijo en una situación económica muy precaria, complicada y difícil. Desde entonces, aquella mujer trabajó incansablemente para sacar adelante a su pequeño, a Andrés, haciendo trabajos de limpieza en casas ajenas y vendiendo comida casera los fines de semana para poder cubrir los gastos básicos de la casa. Según relata nuestro protagonista, su madre era una mujer extraordinaria que a pesar de las dificultades nunca perdió la sonrisa ni dejó que las preocupaciones la abrumaran. Era de esas personas que siempre encontraban el lado positivo en las situaciones más adversas y de esas que tienen la capacidad de hacer sentir especial a cualquier persona que se cruza por su camino. Andrés la admiraba profundamente y desde muy pequeño se prometió a sí mismo que cuando fuera un poquito mayor le daría todo lo que ella se merecía y nunca había podido tener. Para aquellos días, Andrés cursaba el último año de bachillerato y tenía planes de estudiar una ingeniería en la universidad de la capital, Monterrey. Su madre había estado ahorrando centavo a centavo durante años para poder costearle sus estudios, pues sabía que era la única manera en que su hijo podría tener un futuro mejor que el que ella había tenido. Constantemente le recordaba que él era su mayor orgullo y que toda su vida tenía sentido gracias a verlo crecer y convertirse en un joven tan responsable y lleno de sueños. Sin embargo, el destino tenía otros planes para aquella pequeña familia. Durante el mes de marzo de aquel año tan fatídico, la madre de Andrés comenzó a sentirse mal. Al principio eran dolores de cabeza esporádicos que ella atribuía al cansancio y al estrés de tanto trabajo, pero con el paso de las semanas, los síntomas se intensificaron hasta volverse intolerables. Cuando finalmente accedió a ir al médico, después de que Andrés prácticamente la obligara, los resultados de los estudios fueron devastadores. Los doctores le diagnosticaron un tumor cerebral en estado avanzado. Le dieron pocas semanas de vida y le explicaron que no había tratamiento posible, pues la enfermedad había progresado demasiado como para intentar cualquier tipo de intervención. El mundo se le vino encima a Andrés cuando escuchó aquellas palabras y por primera vez en su vida vio a su madre llorar desconsoladamente, no por ella misma, sino por el futuro que ya no podría compartir con su hijo. Las siguientes 3 semanas fueron las más largas y dolorosas en la vida de Andrés. Cada día veía cómo su madre se debilitaba más, cómo perdía peso y cómo aquella luz que siempre había brillado en sus ojos se iba apagando lentamente. Se sentía completamente impotente, no podía concentrarse en sus estudios ni en nada más que no fuera el hecho de que pronto perdería a la persona más importante en su vida. Fue durante aquellos días de desesperación cuando Andrés escuchó por primera vez sobre una mujer mayor que vivía a las afueras del pueblo y de quien se decía que tenía poderes sobrenaturales. Los rumores la describían como una bruja poderosa que podía comunicarse con los muertos, sanar enfermedades incurables y realizar todo tipo de trabajos relacionados con el más allá. Algunos le temían, otros la respetaban, pero todos coincidían en que efectivamente tenía habilidades que iban más allá de lo normal. Al principio Andrés desechó completamente la idea de acudir con aquella mujer, pues nunca había creído en ese tipo de cosas y consideraba que solo eran supersticiones de gente ignorante. Sin embargo, cuando su madre entró en coma y los médicos dijeron que era cuestión de horas,
La desesperación lo llevó a tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Su madre terminó falleciendo esa misma noche. Pero para la mañana siguiente, Andrés no estaba en casa esperando que su cuerpo fuera entregado por parte de la funeraria. No, de eso se encargaron unos tíos. Él, por otro lado, acudió a la casa de aquella mujer apenas salió el sol. Su corazón le decía que todavía podía hacer algo para evitar el abandono de su madre. Hasta el final se aferró a la idea de que ella no se marcharía. Y fue entonces cuando todo comenzó. En el momento en que la bruja escuchó sus peticiones, ésta le aseguró que podía hacer que su madre siguiera en la casa, pero que el precio sería demasiado alto y que lo iría pagando poco a poco conforme pasaran los días. Eso último Andrés no lo escuchó. No quiso. Solo le bastó con lo que la bruja afirmó y después ella misma le pidió que se fuera. Le pidió algunas cosas que Andrés prefiere reservarse, pero lo que sí nos puede decir es que incluía prendas de ropa, fotografías y cabellos. Para la tarde, en pleno velorio de la madre de Andrés, aquella bruja se apareció vistiendo ropa muy elegante y negra. Era claro que llamaba la atención con solo verla, pues no hubo persona a la que no hipnotizara con su mera presencia. Algunos la conocían. Otros se asombraron con solo verla, pero el único que sabía el verdadero motivo por el cual estaba ahí era Andrés. Así que pidió que la dejaran en paz para los que se sintieron inconformes y que él autorizaba que asistiera al velorio de su madre. Ya nadie protestó y una hora después comenzó a cumplirse la petición. Aquella mujer paseaba alrededor del ataúd de un lado para otro, como si lo estuviera estudiando. Luego ponía su mano sobre él y lo acariciaba recitando susurros que solo ella escuchaba. Los que estaban cerca de ella se apartaron inmediatamente y exigieron que se fuera, pero Andrés lo impidió de nuevo y les mintió diciendo que era para que el alma de su madre descansara. Aparte, les dijo que ella misma lo había pedido antes de morir y solo así la dejaron hacer quién sabe qué cosas. Andrés había mentido. Las piernas le temblaban, pero eran más las ganas de tener de vuelta a su madre. Sin embargo, estuvo a punto de intervenir y detener ese ritual cuando aquella bruja se acercó al rostro de su madre para escupirla. En ese momento todos gritaron y casi la sacan a golpes de ese lugar. Pero también algunos comenzaron a salirse de la sala cuando les comentó que era parte de ese siniestro ritual. Andrés claramente que lo sintió inapropiado, pero se mantuvo firme y con mucha fe de que aquello iba a funcionar. Pero claro, desconociendo completamente de qué manera funcionaría. Finalmente el ritual terminó y esa mujer se fue como si nada, sin cruzar palabra alguna con Andrés. De repente, a él le dio un severo dolor de cabeza, que lo obligó a acostarse en su cama y de ese modo no pudo asistir al sepelio de su propia madre, ya que el dolor era tan intenso que le impedía moverse. La luz le lastimaba y sus fuerzas disminuían con el paso del tiempo. Algunos familiares dijeron que cuando Andrés se encerró, algunas flores cerca del ataúd se marchitaron y otras perdieron su color. Andrés no pudo asegurar eso, porque sus familiares se llevaron todo sin consultárselo, aunque no hubo objeción alguna. Lo que sí le pareció raro fue el hecho de que se puso mal justo después de la partida de aquella bruja. Al principio pensó que eso pudo haber sido parte del ritual. Esa misma noche, cuando aún había personas en la casa que regresaron del sepelio, como es de costumbre en parte de la velación, Andrés decidió ir al patio ante un recuerdo nostálgico que le llegó a la mente, y ahí al fondo pudo verla. Llevaba un vestido rojo y su piel era levemente luminosa. Parecía brillar un poco bajo la luz de la luna. A pesar de semejante avistamiento, él no se le acercó para nada. Estaba impactado y temeroso al mismo tiempo. De hecho, él estaba seguro de que la volvería a ver muchas veces más. Y efectivamente, ahí confirmó que la bruja sí había cumplido con su palabra. Pero lo que ignoró
fue el hecho de que no hubo ningún pago. Cuando fue a realizar el primer abono, por así decirlo, esa mujer lo rechazó. Pasarían días y meses antes de que Andrés recordara aquella leve advertencia a la que nunca le puso atención. 3 noches después, vería los resultados de aquella decisión que desesperadamente tomó, justo en el momento en el que entró a su cuarto para dormir. Se llevó la enorme sorpresa de ver a su madre sentada en la cama, como si estuviera esperándolo. Era el momento oportuno para un abrazo de reencuentro, pero eso jamás pasó. Su propia madre le dijo que no se podían tocar, pero le aseguró que siempre estaría ahí para él. Esa fue la primera de muchas noches felices que tuvo Andrés, pero no serían así todo el tiempo. Después de un año conviviendo con el espectro de su madre, las cosas se tornaron muy oscuras. De repente ya no se sentía cómodo viendo un cuerpo traslúcido con la apariencia de su madre, y comenzó a pedirle que no durmiera con él, porque sí, todas las noches dormían juntos. Y le dijo que se fuera por lo menos durante las noches. Esto ya suena bastante perturbador, ¿verdad? Esa pequeña frase desencadenó una serie de eventos paranormales que amenazaron con no tener fin. Tiempo después, su propia madre se mostró agresiva y aseguró que si él no quería su amor, entonces tendría su odio. Desde ahí empezó a reprocharle el por qué impidió que se fuera al cielo, si al final no iba a soportar que estuviera a su lado. Pero Andrés está seguro de que esas cosas, o de que esas frases, no eran palabras de su madre, y comenzó a preguntarse con qué estuvo conviviendo todo ese tiempo. Finalmente comprendió a qué se refería la bruja sobre el precio a pagar, el cual era muy caro. Esas fueron semanas difíciles para él, y casi 2 meses después decidió consultar con un espiritista en vista de que la bruja que originó todo se negó a ayudarlo, pues el trabajo ya estaba hecho. Tenía lo que quiso. ¿Qué más quería? El experto espiritista aseguró que nada se podía hacer ya, pues lo que ataba al espectro al mundo terrenal era tanto la casa como el propio Andrés. Ese espiritista sospechaba también la idea de que ni siquiera con su muerte su madre podría marcharse de ese lugar. Eso dejó a nuestro protagonista con una única alternativa: largarse de ahí. Parecerá algo completamente aterrador e inexplicable, pero en la actualidad, Andrés sigue yendo a esa casa una vez al año para ver al espectro de su madre, pero cada vez va con más miedo. La última vez que lo hizo, pensó que no sobreviviría a los encuentros paranormales que ahí se llevan a cabo. Además, confiesa que se siente culpable por ser el responsable de que su madre jamás descanse en paz. Andrés ha tenido que vivir con esto desde aquel velorio y desde aquella petición que le hizo aquella bruja que no quiso cobrarle. Quizá ella ya sabía el desenlace de esta historia y de que esto sea así para siempre. Andrés no sabe si cuando él muera por fin termine este tipo de maldición, pero lo que sí siente y ha visto es que lo que antes era un tierno recuerdo de su mamá, ahora parece ser un espectro deforme, oscuro con mechones de cabello que flotan en un rostro demoníaco y calvo, con brazos esqueléticos y uñas alargadas, que se pasea entre las habitaciones de aquella casa buscando a su hijo, el cual la terminó abandonando. Este es uno de los relatos más escalofriantes que hemos recibido en los últimos meses. Muchas gracias. Aquí en la parte de abajo te estará apareciendo el correo donde puedes enviarme tu escalofriante historia. Este es el caso de Roberto, un hombre de 45 años que durante décadas guardó silencio sobre una experiencia que marcó no solo su infancia,
sino toda su existencia. Pero también se pregunta si alguien más de puritita casualidad ha vivido algo similar. Así que ya sabes, déjame en los comentarios. Su historia comenzó cuando tenía apenas 14 años y vivía en un pequeño pueblo de Sonora, donde las tradiciones se mantenían muy arraigadas y donde los velorios eran eventos comunitarios a los que asistían familias completas, sin importar la edad de nadie. Todos asistían así fueran pequeños. Para aquel entonces, él era un niño curioso y observador que siempre prestaba atención a los detalles, cosas que otros pasaban por alto. Una característica que le había servido mucho en la escuela, pero que también le hacía notar cosas que tal vez hubieran sido mejor ignorarlas por completo, como las demás personas, para vivir completamente tranquilo. Durante el mes de octubre de aquel año, cuando su madre, una mujer sociable que conocía a prácticamente todos los habitantes del pueblo, decidió llevarlo al velorio de una señora mayor que había fallecido después de una larga enfermedad. La señora ya había sufrido mucho, ya no aguantaba más. Roberto conocía personalmente a la difunta, pero también su madre consideraba importante que él aprendiera a comportarse adecuadamente en ese tipo de circunstancias, así que se lo llevó. Cosas que, si bien forman parte esencial de la vida en la comunidad, tarde o temprano tendría que enfrentarse a ese tipo de situaciones, a la pérdida de un familiar, a ya no ver a sus seres queridos. La casa donde se llevaba a cabo el velorio estaba repleta de gente que entraba y salía constantemente, algunos llorando, otros conversando en voz baja y muchos simplemente acompañando a la familia en completo silencio. Roberto describió el ambiente como solemne, pero al mismo tiempo reconfortante, pues se podía sentir el cariño genuino que la comunidad sentía por la familia de la difunta. Sin embargo, fue en medio de toda esa tranquilidad aparente cuando él notó algo que ninguna otra persona parecía verlo. Al principio, pensó que se trataba de uno de los nietos de la fallecida, pues corría por toda la casa con una energía que contrastaba notablemente con el ambiente del duelo que reinaba en ese lugar. Era un niño que aparentaba tener unos 8 años, con cabello oscuro y vestido con ropa que le pareció un poco anticuada, pero que en ese momento no le llamó mucho la atención. Lo que sí le resultó extraño era que nadie parecía molestarse por su comportamiento tan inquieto. Ni siquiera los familiares más cercanos de la difunta, que normalmente habrían pedido a los menores que se mantuvieran quietos y respetuosos ante la muerte de la finada. Durante las 2 horas que permanecieron en ese velorio, Roberto observó cómo aquel niño se movía de un lado a otro sin cesar, explorando cada rincón de la casa y acercándose a diferentes grupos de personas como si estuviera buscando algo o a alguien en particular. En varias ocasiones sintió la tentación de acercarse para entablar conversación, pues le parecía que era el único menor presente y pensó que tal vez podrían hacer amistad. Pero algo inexplicable lo detuvo cuando estuvo a punto de dar el primer paso para ir a hablar con él. Fue justo antes de que llegara el momento de marcharse cuando Roberto presenció algo que lo dejó completamente desconcertado. El niño, que hasta ese momento había mantenido una actitud juguetona y despreocupada, de repente se puso completamente serio, como si hubiera recordado algo muy importante que tenía que hacer. Con una expresión que Roberto describió como determinada pero al mismo tiempo melancólica, se dirigió hacia una mujer de mediana edad que estaba sentada en una esquina de la sala, aparentemente sumida en sus propios pensamientos. Lo que sucedió a continuación fue algo que Roberto jamás va a olvidar. El niño se acercó sigilosamente a aquella mujer y, con una ternura que contrastaba con la frialdad de su expresión, le dio un beso suave en la mejilla derecha. Roberto esperó la reacción de la mujer. Tal vez una sonrisa o al menos algún gesto de reconocimiento hacia el pequeño, pero
lo que vio lo dejó completamente helado. La mujer no se inmutó en lo absoluto. Siguió con la mirada perdida en el vacío como si absolutamente nada hubiera pasado. Pensando, haciendo muecas de querer llorar y dejar salir todo el dolor que sentía, y nuevamente hablaba en voz baja y pensaba, como si aquel niño no existiera. Aquella noche de regreso a casa, Roberto le contó a su madre sobre el extraño comportamiento del niño y sobre el beso que le había dado a la mujer, esperando que ella le diera alguna explicación lógica sobre lo que había presenciado. Sin embargo, su madre le respondió con una expresión de confusión, asegurándole que ella no había visto a ningún niño corriendo por la casa y mucho menos había presenciado la escena del beso que él describía con tanto detalle. Una semana después, la noticia que llegó al pueblo confirmó los peores temores de Roberto. Aquella mujer que había recibido el misterioso beso había fallecido repentinamente durante la madrugada. Muchos dicen que víctima de un paro cardíaco que sorprendió a todos, pues no tenía antecedentes de problemas del corazón y aparentemente gozaba de muy buena salud. Cuando Roberto escuchó la noticia, sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo, pues intuitivamente supo que existía una conexión entre la muerte de aquella mujer y lo que había presenciado en el velorio anterior. Ese evento dejó muy pensativo a Roberto, pues su mente no podía procesar que él fuese el único capaz de ver a aquel niño. Pero la situación daba para pensar eso. Además, en un pueblo tan pequeño era común que todos se conocieran, y él no sabía quién era ese niño. Nunca lo había visto. No tuvo más remedio que dejar pasar esa ocasión y seguir con su vida. Hasta que 3 semanas después, su madre llegó a él con algo que le trajo muchos recuerdos oscuros. Le dijo que esa misma noche asistirían a un velorio de un primo y que no podían faltar por nada del mundo. No se opuso, pues algo le decía que sería no solo interesante, sino también revelador, si es que se llegase a encontrar nuevamente con aquel niño. Tal y como lo esperaba, así fue. De hecho, lo vio sentado apenas llegó. Estaba muy tranquilo en comparación con la vez anterior, pero curiosamente todos lo ignoraban. De hecho, estaba sentado en medio de algunas sillas vacías y nadie se atrevía a estar cerca de ese niño. Más bien era como si algo impidiera que se le acercaran. De nuevo, Roberto tuvo ganas de platicar con él, pero al rato el niño se puso de pie. De pronto se acercó a un anciano y le besó la mano. Ni siquiera se la agarró, solo se inclinó y ya. Nadie hizo nada. Todos actuaban igual, como si no hubiesen visto nada, y después el niño se fue hasta perdérsele de vista a Roberto. En esa ocasión no dijo nada porque tenía miedo de que su madre lo considerara un loco o un pésimo bromista por andar haciendo lo que no se debe en un velorio, andar de chismoso. Pocos días después, llegó a los oídos de Roberto la noticia que no solo era evidente sino también perturbadora. Aquel anciano al que el infante le besó la mano terminó falleciendo. Desde ahí Roberto comenzó a sentirse raro por cosas que no tenían que ver con el niño. Se preguntaba si la vida era así de pasajera y efímera, tan simple que se le podía poner fin con un simple beso. Desde ahí el miedo lo invadió junto con preguntas que le quitaban el sueño como ¿y si algún día cuando fuera a algún velorio lo besaba a él? ¿Cómo fallecería? Entonces lo paranormal ya no era lo único que le aterraba, sino también el hecho de partir de este mundo sin intenciones de hacerlo. Roberto era solo un niño. No tenía idea de cómo aferrarse a la vida si aquel infante decidía que sus días habían llegado a su fin. Para el siguiente velorio al que asistió, ya ni siquiera podía dormir de tanto pensarlo. Por su mente pasaban millones de cosas que no debían pasar por la cabeza de alguien de su edad.
Y entonces, en un velorio de un amigo de su madre, presenció lo peor. Vio al niño como acostumbraba, pero este ahora lo miraba muy fijamente. Lo primero que pensó Roberto fue en la idea de que era su turno, que su peor momento había llegado y era hora de decir adiós. Pero no fue así. Cuando el infante se acercó en su dirección, Roberto comenzó a llorar, pasmado y sin poder moverse. El miedo lo paralizó, pero solo para ver que el niño besaba a su madre en lugar de él. Ese espectro, demonio o lo que fuera, salió corriendo para perderse entre la gente, y Roberto miró a su mamá pensando si eso era mejor o peor. Aquella señora no comprendía por qué su hijo lloraba y al pensar que era por el difunto, lo abrazó con fuerza, lo que hizo que el llanto estallara por completo. Roberto ya lo sabía, eso era inevitable. Su mami fallecería. Desafortunadamente así pasó. Roberto trató de cuidarla todos esos días que siguieron, diciéndole que no se excediera en el trabajo, ni mucho menos. Siempre le medía la temperatura y le pedía que se midiera la presión. Todo con tal de evitar algo inesperado que de todos modos llegó. La señora sufrió una caída mientras limpiaba una casa. La silla sobre la que estaba montada se partió y el impacto lo sufrió su cabeza, pegándose en la parte de atrás. La señora falleció al instante. Y poco después se escucharon los gritos de su hijo observando que nada se podía hacer. Pero ahí no termina la historia. En el funeral de su madre, Roberto pudo ver al niño nuevamente, quien en esa ocasión llegó con una mirada más seria que de costumbre y le dio unas leves caricias al ataúd donde estaba su madre, muerta. Roberto sentía rabia y rencor. Fue inútil porque era evidente que lo que estaba frente a él ni siquiera era humano. Tal vez ni siquiera era un niño. Al irse, ese pequeño asintió con la cabeza hacia Roberto y se marchó. Esa fue la última vez que lo vio y curiosamente no besó a nadie en esa ocasión. Perdió a su madre. Y desde ahí tuvo que mudarse con su padre, con quien tuvo una buena vida, pero sin olvidar la manera tan desafortunada e injusta en que falleció su mamá. Ya de adulto, intrigado por nunca haber descubierto nada, acudió con un brujo. Cuando le contó todo, este le hizo un ritual sencillo y entonces le reveló a Roberto que ese niño era una manifestación de la muerte, quien a veces escoge a los siguientes en morir justamente en los velorios. Muchos creen que de ahí viene la creencia de que cuando en un pueblo demoran personas en fallecer y repentinamente se nos va uno, entonces otros también empiezan a morir con el paso de los días, como si algo se desencadenara. Eso, según el anciano, es la muerte. Con bastante trabajo y ya de grande, Roberto lo comprendió, aunque de todos modos siguió viviendo con miedo. Así que familia, tengan mucho cuidado cuando vayan a un velorio y de pronto, de la nada, veas a un niño corriendo por la casa besando a las personas. Estas fechas son especiales para muchos. Algunos dicen que las brujas utilizan estos días para tener encuentros con el mismísimo Satanás. Otros realizan trabajos tan poderosos y perturbadores que nos harán temblar de miedo. Pero la historia que te cuento a continuación no se queda atrás. Se trata del relato de Mauricio, un hombre de 35 años que trabaja desde hace más de una década en uno de los tanatorios o funerarias más importantes de su ciudad. Cuenta que los acontecimientos paranormales extraños y aterradores ocurridos en donde trabaja dejarán a cualquiera sin aliento, incluso a los investigadores paranormales más valientes. Mauricio cuenta que siempre se sintió cómodo trabajando en el ámbito funerario,
pues considera que su labor ayuda a las familias dolientes a despedirse dignamente de sus seres queridos. Desde que comenzó en ese trabajo, jamás había experimentado algo que lo perturbara más allá del dolor natural que implica estar rodeado constantemente de pérdidas y del sufrimiento humano. Sin embargo, hace aproximadamente 2 años, comenzó a presenciar fenómenos que han cambiado completamente su perspectiva sobre la muerte, sobre las almas de los difuntos y sobre la existencia de los demonios. El primer incidente ocurrió durante un funeral matutino de un hombre de mediana edad que había fallecido tras una larga batalla contra el cáncer. Mauricio describe que todo transcurría con normalidad. Los familiares y amigos se habían congregado para rendir sus respetos y últimos recuerdos. El sacerdote oficiaba la ceremonia con la solemnidad apropiada y se encontraba en su posición habitual al fondo de la sala, supervisando discretamente que todo marchara según lo planeado. Pero fue entonces cuando notó algo que inicialmente le pareció fuera de lugar, pero no alarmante. En la última fila de sillas, completamente solo y apartado del resto de los asistentes, se encontraba sentado un hombre que vestía un traje oscuro y mantenía la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, como si estuviera sumido en una profunda reflexión. Lo que llamó la atención de Mauricio no fue tanto la presencia de esa persona, sino el hecho de que se comportaba completamente ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor. Intrigado por la actitud de aquel hombre solitario, Mauricio decidió acercarse discretamente para preguntarle si necesitaba algo o si formaba parte de la familia del difunto. Sin embargo, cuando se encontraba a pocos metros de distancia, el hombre levantó la cabeza y Mauricio pudo ver claramente su rostro. Lo que experimentó en ese momento fue una sensación de horror que describe en su testimonio como indescriptible, pues inmediatamente reconoció las facciones de la persona que yacía sin vida dentro del ataúd, que se encontraba al frente, en medio de la sala. Para confirmar lo que sus ojos le estaban mostrando, Mauricio se dirigió rápidamente hacia la fotografía que se coloca tradicionalmente junto al féretro y comparó los rasgos del hombre sentado en la última fila con la imagen del difunto que estaba dentro de la caja de madera. No había duda alguna. Se trataba de la misma persona. El espectro del fallecido había regresado para presenciar su propio funeral, observando desde las sombras cómo sus seres queridos se despedían de él para siempre. Mauricio cuenta que cuando volvió a dirigir la mirada hacia la última fila, el hombre ya no estaba. Había desaparecido tan silenciosamente como apareció, dejando únicamente una sensación de frío en el ambiente y una inquietud profunda en el corazón de quien fue testigo de su presencia. Durante el resto de la ceremonia, Eduardo no pudo concentrarse en sus responsabilidades laborales, pues su mente trataba desesperadamente de encontrar una explicación lógica para lo que había presenciado. Pero aquella noche, al llegar a su casa, Mauricio decidió no comentar nada sobre el incidente con su esposa ni con nadie más, convenciéndose de que probablemente fue víctima de una alucinación provocada por el estrés del trabajo o por algún problema de salud que no había detectado. Sin embargo, 2 semanas después, durante el funeral de una anciana que falleció de causas naturales, el fenómeno se repitió con características prácticamente idénticas. Nuevamente, en la última fila de asientos se encontraba una figura solitaria que mantenía la misma actitud reflexiva y bastante distante que había observado en la ocasión anterior. Esta vez Mauricio no necesitó acercarse para confirmar la identidad de la persona, pues desde su posición pudo reconocer claramente que se trataba de la mujer, de la misma mujer que estaba en el ataúd, cuyo cuerpo descansaba en esa caja de madera. A partir de ese momento,
supo que no se trataba de alucinaciones ni de problemas de percepción, sino de algo mucho más profundo y perturbador, paranormal y escalofriante. Durante los meses siguientes, Mauricio comenzó a documentar mentalmente cada aparición. Trataba de encontrar patrones o características comunes que le ayudaban a comprender la naturaleza de ese tipo de encuentros sobrenaturales. Descubrió que no todos los difuntos regresaban para presenciar sus propios funerales, pero nunca pudo descubrir por qué unos sí y otros no. De todos esos eventos, Mauricio destaca dos en particular, aquellos que no solo le hicieron pensar mejor las cosas sobre la vida, sobre lo que dice la gente que no existe, o sobre las historias de terror que cuentan en los funerales. Al principio intentó hacerla de investigador paranormal. Trataba de encontrarle un significado más profundo a la bendición de poder ver lo que las demás personas no podían. Fue una tarde en que, junto con el resto del personal, preparó una sala para que llevaran a cabo un funeral de un joven de 25 años que se colgó de una de sus ventanas. Eran de los pocos tanatorios a los que no les importaba el motivo por el cual el fallecido perdió la existencia, ni siquiera de aquella manera tan polémica e incomprendida. Curiosamente, mientras el sacerdote daba la ceremonia con toda normalidad, en la última fila de sillas se hallaba un individuo mirando al frente con una mirada nostálgica y bastantes lágrimas en sus ojos. Triste, desgarrado, era el espectro del mismo que se hallaba dentro del ataúd, aquel al que todos lloraban y se preguntaban por qué había tomado semejante decisión tan terrible. Mauricio se acercó un poco y pudo notar que este joven no quería marcharse. Alcanzó a escuchar cómo susurraba una y otra vez: no quise hacerlo, no quería hacerlo. En ese momento, Mauricio se llenó de terror más que las otras veces y ni siquiera sabía por qué, aunque sospechaba que el miedo que lo inundaba radicaba en el temor a partir de este mundo, con ganas de seguir viviendo, con mucho para dar y recibir, así como aparentemente lo hizo aquel joven, frío y rígido, que ya se encontraba en el ataúd. Entonces, como buen intento de investigador paranormal, se hizo la pregunta: ¿será que esos espectros descansan en paz? Él no tenía manera de saberlo y la idea le aterraba. Después del funeral, se fue a casa y abrazó a su esposa con mucha fuerza. Incluso lo hizo antes de quedarse dormido teniéndola entre sus brazos. Aquel evento de ese joven fue como una revelación o una advertencia, según nos cuenta, como si algo estuviera tratando de decirle que valorara más la vida mediante esos eventos paranormales inexplicables, pues seguía sin saber por qué solo él podía ver a los muertos en sus funerales. 2 meses después, llegaría el suceso que lo haría reflexionar por segunda vez. Prácticamente, ya se había acostumbrado a ver invitados inesperados en la última fila de los asientos de las salas de la funeraria, aquellas que nunca se llenaban porque, por fortuna, las salas contaban con muchos más asientos de los que normalmente se necesitaban en ceremonias como estas. En esa ocasión, ayudó a preparar todo y ofrecer un servicio de mucha calidad, tanto para los invitados como para el difunto que yacía en el ataúd. Era gente de dinero. Antes de que todo comenzara, logró enterarse de que el fallecido había sido una muy mala persona en vida, pero que también era alguien que perdió la existencia a manos de alguien que estaba buscando venganza. Al parecer, aquel al que despedían entre lágrimas se había dedicado a hacer muchas cosas malas a las personas que se encontraban en su camino, hasta que por alguna cuestión tuvo que pagar por todos sus pecados. Para cuando Mauricio lo vio en la última fila de sillas, notó que su mirada no era tan nostálgica como las de los demás, sino que estaba llena de odio, de rencor hacia los que le lloraban. Él fue el primer espectro que se puso de pie alejándose de la silla para acercarse a los demás y comenzar a maldecirlos con gritos de furia una y otra vez, con una voz tan aterradora que parecía provenir del mismísimo infierno. Para Mauricio fue una escena muy impactante,
ya que no conocía el trasfondo del por qué expulsaba tanto odio a sus familiares y seres queridos. A pesar de ser el único que veía y escuchaba todo el ruido que eclipsaba al sacerdote, Mauricio tuvo que fingir y mantener su compostura para que nadie notara algo extraño. Aquel espectro tan violento maldijo incluso al padre que oficiaba la ceremonia, diciéndole que ni siquiera Dios podía salvar su alma porque ya estaba maldita y que él sabía que se iría al infierno tarde o temprano, cuando ellos llegaran. Pero ¿quiénes ellos? ¿A quiénes se refería? ¿A demonios caídos? ¿A ángeles custodios? ¿O a los psicopompos? Existen teorías de que los psicopompos, guías de almas, son los verdaderos encargados del tránsito. Pueden tomar cualquier forma: un perro, un cuervo, un desconocido en la carretera, incluso un sueño antes de morir. Su función es llevar el alma al siguiente plano. Pero si el alma está atascada por culpa, miedo, rencor o muchos pecados, entidades oscuras aprovechan ese estado de confusión para arrastrar el alma hacia dimensiones bajas, lo que muchos interpretan como el infierno. Y aquí resulta una pregunta. ¿Acaso estaba dando a entender que todos aquellos que Mauricio veía no tenían acceso al paraíso? Al menos eso fue lo que pensó en un inicio, y en medio de los gritos, se puso a pensar que lo mejor para su vida era encaminarse hacia el amor de Dios para evitar una condena o castigo que lo alejara de las puertas del cielo. Irónicamente, comenzó a temerle más al destino de su alma que a la presencia de los espectros que siempre lo ignoraban, a pesar de ser el único que los veía y escuchaba. Afortunadamente nunca se dieron cuenta de que Mauricio los podía ver. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si alguna de esas almas se hubiese dado cuenta de que alguien terrenal podía verlos? Déjamelo en los comentarios. Ese último funeral bastó para que nuestro protagonista cambiara su estilo de vida radicalmente. Comenzó a ir a misa cada domingo, oraba todos los días de rodillas, siempre evitaba los problemas y las discusiones con los demás y finalmente se volvió un hombre de Dios. Ahora es un predicador, pero también sabe que por esos espectros que se siguen apareciendo en su trabajo ya no puede hacer nada. Aunque él sí, él aún está a tiempo de salvar su alma y para ello cree que adorar a Dios y vivir sin ofenderlo es lo mejor que puede hacer. Esta es la primera vez que recibimos el relato de alguien que, aunque está constantemente presenciando eventos paranormales, ya no le aterran. O al menos no lo suficiente como para dejar su trabajo en aquella funeraria donde los espíritus salen de sus ataúdes para ver sus propios velorios. En cada episodio dejamos una señal, un código discreto que nos dice quiénes son en realidad los verdaderos amantes de escalofríos. En esta ocasión, dejaremos un zombie en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de las escalofriantes historias que tenemos para ti. Ya casi llega Halloween, la noche en que las brujas salen de sus oscuras cavernas para hacer cosas tan aterradoras. La mejor temporada del año. Acá entre nos, te cuento un chisme bastante perturbador. Estamos por grabar un episodio sin precedentes. Algo que no solo te pondrá los pelos de punta. Es una sorpresa que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. Y esperamos llenar de terror aunque sea una sola noche de sus vidas. Muchas gracias por todo su apoyo. Existen trabajos que por su naturaleza exponen a las personas a experiencias que van más allá de lo que cualquiera podría anticipar. Sentirse observado en mitad de la noche no es nada sencillo para aquellas personas que se encargan de vigilar que los muertos descansen en paz, o prevenir que alguna bruja o brujo se lleve parte de los difuntos que no la deben y mucho menos la temen.
ya que se encuentran en otro plano. Pero quizás sí sientan cuando algo les falta, cuando les quitan una parte, un brazo, cabellos o hasta el rostro ya momificado por los procesos naturales de la tierra. El testimonio que te comparto en esta ocasión es de Ramón, un hombre de 52 años que presenció las más escalofriantes experiencias durante sus noches como velador en un cementerio de algún pueblo de Jalisco. Lo convencieron de que existen cosas en este mundo que van mucho más allá de la comprensión humana. Se trata de un cementerio que no es particularmente grande, pero que alberga las tumbas de las familias más influyentes de Jalisco, y por esa razón requería de cuidados especiales que iban más allá de vigilancias tradicionales. Su trabajo consistía en mantener limpias y en perfecto estado la tumba de una familia adinerada que había contratado sus servicios de manera permanente, asegurándose de que las lápidas estuvieran siempre impecables y las flores fueran reemplazadas regularmente. Él había llegado a ese empleo después de trabajar durante años en diferentes oficios que no le satisfacían completamente. Dicen que todos nacemos para algo, y Ramón sentía que había nacido para cuidar muertitos. La familia que lo contrató le ofrecía un salario considerablemente superior al que podría obtener en cualquier otro trabajo disponible en el pueblo, y la naturaleza nocturna de sus labores le permitía dedicar las mañanas a otros proyectos personales, llevar a los niños a la escuela y acudir de vez en cuando a los festivales, bailables o kermeses que se hacían en la escuela de sus hijos. Como toda labor que tiene que ver con la muerte, al principio se sintió algo incómodo trabajando entre las tumbas durante la oscuridad, pero con el tiempo desarrolló una paz especial en ese lugar, encontrando en el silencio del panteón una tranquilidad que no experimentaba en ningún otro sitio, es más, ni en su propia casa. Durante los primeros 2 años de su trabajo, Ramón no experimentó nada fuera de lo normal. Sus noches transcurrían en una rutina predecible que incluía revisar el estado de las tumbas que tenía a su cargo, limpiar cualquier detalle que pudiera haberse acumulado durante el día y realizar rondas de vigilancia para asegurarse de que no hubiera intrusos o vándalos que pudieran dañar las instalaciones. Sin embargo, todo cambió una noche cuando Ramón llegó al panteón para su turno habitual y notó que ese día habían enterrado a alguien. Se trataba de un joven de aproximadamente 25 años que había fallecido en un accidente automovilístico y cuya tumba se encontraba en una sección del cementerio que no estaba directamente relacionada con las familias a las que él cuidaba. Pero mientras realizaba su ronda de vigilancia habitual, notó una figura femenina de pie frente a la tumba recién cavada. Se trataba de una mujer que vestía una combinación de blanco y negro que resultaba claramente visible incluso en la oscuridad de la noche. Mujer que permanecía completamente inmóvil contemplando la tierra removida bajo la cual descansaba el nuevo inquilino del panteón. Su primera reacción fue de preocupación, pues pensó que podía tratarse de una familiar del difunto que había regresado al cementerio después del entierro y que posiblemente necesitaba ayuda para encontrar la salida. Ramón sigilosamente se acercó a la mujer con la intención de ofrecerle asistencia y le preguntó si se encontraba bien, pero cuando llegó a una distancia de la cual podía hablarle claramente, se detuvo. La mujer no respondió a sus palabras, ni mostró signo alguno de escuchar su presencia. Señorita, ¿se encuentra bien? ¿Se encuentra bien? Señorita, buenas noches. Buenas noches. Repitió su pregunta varias veces, cada vez en un tono más alto, pero la figura femenina permaneció quieta, como si estuviera en un estado de concentración profunda que no permitía ninguna interrupción. La falta de respuesta por parte de la mujer lo hizo sentir hasta cierto punto incómodo, pero Ramón decidió no insistir más y continuar con sus labores habituales. Confiesa que aunque la situación le pareció muy extraña, no era inusual que los familiares de personas recientemente fallecidas regresaran al cementerio durante las noches siguientes al entierro, claramente movidos por el dolor y la necesidad de estar cerca de su ser querido. Por esa razón, optó por respetar lo que interpretó como un momento privado de duelo y se alejó para continuar con su rutina de vigilancia.
Durante el resto de esa noche, Ramón completó todas sus tareas habituales y se preparó para regresar a casa como siempre lo hacía al amanecer. Sin embargo, antes de marcharse, decidió realizar una última ronda por el panteón para asegurarse de que todo estuviera en orden. Y fue entonces cuando notó que la mujer ya no se encontraba frente a la tumba del joven. No la vio salir ni escuchó sonido que indicara su partida, pero simplemente había desaparecido, dejando únicamente la sensación de que algo inusual había ocurrido esa noche en ese panteón. 3 días después, regresó al cementerio para su turno nocturno y se encontró con que habían llevado a cabo otro entierro durante el día. En esta ocasión se trataba de un hombre de mediana edad que había fallecido por causas naturales y cuya tumba había sido ubicada en una sección diferente del cementerio, relativamente cerca de donde había sido enterrado el joven pocos días antes. Al llegar la noche, notó nuevamente la presencia de esa mujer vestida de blanco y negro, pero en esta ocasión no se encontraba sola. A su lado, observando la tumba del hombre recién enterrado, se encontraba una figura masculina joven que reconoció inmediatamente. Se trataba del mismo chico que había sido enterrado 3 días antes, pero ahora su figura tenía una cualidad que resultaba imposible de ignorar. Ambas figuras poseían una luminosidad sutil y traslúcida que las hacía claramente visibles en la oscuridad, como si su piel emitiera una luz propia que no provenía de ninguna fuente externa. En esa ocasión, Ramón tuvo que cortar la marcha, porque el miedo le impidió acercarse más para indagar. Se dio cuenta de que eran 2 espectros del más allá. No quedaba la menor duda de ello. El chico recientemente había fallecido y a ella no la conocía. Tampoco logró reconocerle el rostro ni siquiera la primera vez que la vio. Ese misterio era tan aterrador como lo que sus ojos presenciaban. Segundos después, temiendo que algo le sucediera, dejó todo tirado y salió corriendo del panteón para irse a su casa. Cuando llegó, se bañó para tirar cualquier mala vibra o espanto y ya estando en la comodidad de su cama, pensó sobre todo lo que acababa de pasar. Eso no era normal, ni mucho menos natural, pero no sabía si catalogarlo como un evento paranormal o algo demoníaco. Las dudas solo aumentaban el miedo que sentía y por temor a ser juzgado o considerado como un loco, prefirió no contarle a nadie. De todos modos, le tocaría regresar al panteón, pues le pagaban para que las tumbas de aquella familia siempre estuvieran impecables y parte de su salario como velador. Tardó un par de días en regresar, pero finalmente lo hizo. Supuestamente, para evitar encuentros con seres del más allá, iba un poquito más temprano y evitaba regresar en la noche, aunque amenazaron con descontarle las horas no trabajadas. Él se apuraba en todo lo que hacía y en cuanto el sol se ocultaba, vámonos para su casa. Era evidente que sus días no iban a volver a ser iguales. Fue entonces cuando la intriga comenzó a rondarle por su cabeza, y eso hacía que se preguntara si es que todo lo que veía era real o simplemente un producto de su imaginación. Quizás su cerebro lo estaba engañando. Por días consideró que la única manera de averiguarlo era regresando al panteón por la noche a pesar del miedo que sentía. Se preguntaba por qué ocurría eso de repente si él llevaba tanto tiempo trabajando en ese lugar. Pero las respuestas a todas sus preguntas no llegarían sin arriesgarse. Estando de nuevo en el panteón cuando la luna se hallaba en el centro del cielo, al principio no observaba nada raro en la zona que limpiaba, ni tampoco en la que vigilaba, por lo que le tocó caminar más hasta que finalmente los vio. En lugar de 2 figuras luminosas, ahora habían 3. Aquel hombre de mediana edad se les unió, y eso reforzó la teoría de Ramón sobre que la mujer era la responsable de todo, y eso explicaba por qué esos eventos no tuvieron lugar antes de que apareciera. De acuerdo con Ramón, aquella figura femenina también brillaba, lo que indicaba que no se hallaba con vida y de que era el fantasma de un difunto así como los demás. Se quedó pensando en eso mientras los observaba hasta que los 3 giraron hacia él. El terror que sintió Ramón no se puede medir.
Pensó en ese momento que su vida corría peligro y sin pensarlo 2 veces, corrió hasta salir de ese panteón siniestro, como si los espectros lo siguieran, pero no era así. Los días siguientes su mente divagaba. Cada rato pensaba si al morir él iba a terminar como uno de esos espectros por culpa de esa mujer, o si era mejor marcharse y fallecer en otro lugar donde ella no pudiera llegar nunca. Ya había pasado un mes desde que Ramón iba cada noche a limpiar, pero no se movía de la zona que le correspondía. Anotaba reportes inventados y así evitaba encuentros con lo paranormal. Pero aquella vez fue diferente. Cuando terminaba sus labores, a la distancia y por la pequeña ventana de su caseta, vio que se acercaban un par de fantasmas o entidades espectrales por un sendero del cementerio, flotando como si el viento los trajera hacia él. La escena fue impactante, pero notó que aquella mujer no estaba con ellos. Incapaz de quedarse a indagar, quiso correr, pero aquella dama que faltaba lo estaba esperando del otro lado. Viéndose rodeado, pensó que era el final de sus días, pero ella solo se acercó para confesarle que no podía descansar en paz, porque en vida dejó cosas pendientes que en su fallecimiento no pudieron tener solución. Además, le reveló que esos que la acompañaban eran almas que tampoco podían trascender porque se aferraron al mundo terrenal, y por eso siempre estaban con ella. Con mucho miedo, lo único que Ramón pudo hacer fue preguntar por qué le decía eso, y ella le respondió: porque eres el único que puede verme. Nunca supo por qué. Tal vez por estar constantemente en el panteón, desarrolló indirectamente una conexión con las almas que no descansaban en paz. Pero Ramón estuvo lejos de confirmarlo. Después de aquella comunicación con ese fantasma, los espectros se fueron junto con la mujer, y Ramón no los volvió a ver nunca más. Desde entonces, no solo ha tratado de vivir plenamente, sino que desarrolló un miedo constante a cometer errores de los que se arrepienta y no logre enmendar antes de su muerte. Y tal vez su alma también se quede vagando sin poderse ir al cielo. Confía en Dios en que eso no será así, pero de seguro, si es que se porta mal, aquellos fantasmas que deambulan sin rumbo por aquel panteón, posiblemente lo estén esperando en el otro lado, cuando llegue el momento. ¿Y tú? ¿Tienes alguna escalofriante historia que te hayan contado o que hayas vivido en carne propia en algún panteón, mientras velabas a un difunto o de alguna funeraria? Cuéntamelo en los comentarios. Sabes que me encanta leerte y contestarte. Aparte, sé que a toda la familia escalofriante le encantará leer tu historia. Que descanses. Ahí estaré en tus pesadillas.